mientras iba evangelizando o cuando me encontraba personas en el trabajo o en cualquier momento cuando vamos a un aeropuerto en un Uber, uno se encuentra con personas y uno siempre le hacen preguntas. ¿Y qué es lo que uno naturalmente hace? Responde las preguntas. Pero aquella persona que es necia, la palabra nos manda a decir, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Es muy diferente si una persona honestamente que está tratando de aprender sobre la Biblia, o una persona que es cristiana y tenga una duda y honestamente nos diga, hermano, ¿cómo yo puedo saber si la palabra viene de Dios? Es una pregunta honesta. No viene de una pregunta necia, viene de una persona necia, viene de una persona que sinceramente quiere aprender. Pero normalmente eso no es el caso cuando uno está hablando con una persona en la calle. Ellos tienen ciertos prejuicios. Ahí se hacen documentales, se hacen películas. Todo el mundo habla sobre que la Biblia ha sido corrupta, de que esas religiones todas se contradicen o todas son la verdad. Siempre están esos tipos de cosas. Y créanme que para yo aprender esto sobre este versículo, de cómo me ayuda a responderle a una persona, a mí me tomó mucho tiempo aprenderlo. Entonces yo voy a tratar de hacerlo mejor para poder explicar lo que estos dos versículos están tratando de comunicarnos. Como dije, uno naturalmente quiere responder la pregunta a una persona con la información que uno tiene. Pero cuando uno le da la información a una persona, uno le da la evidencia. Mira, esta es la evidencia por lo cual lo que tú me preguntaste es verdad. ¿Qué es lo que hace la persona con esa evidencia? La juzga. Juzga para ver si es cierto, si es consistente con lo que la persona me dijo. Y la persona al juzgar eso se vuelve el juez. Pero sabemos, en la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quién es el juez del universo? Dios. Entonces, en el momento en que tú le das evidencia a la persona, para poder entenderlo, voy a dar este ejemplo que escuché de un pastor. En un pueblo pequeño, tan pequeño que todo el mundo se conoce, existe un solo policía, el sheriff, nadie más. Todo el mundo conoce al sheriff, todo el mundo es amigo del sheriff. El sheriff no tiene ningún problema, excepto todos los sábados. Siempre lo llaman a él del bar, que el borrachín del pueblo otra vez no se quiere ir de la barra. Él va a recoger al borrachín, llamémoslo Tomasito, lo coloca en la cárcel y siempre deja la celda abierta para cuando se despierte al otro día se vaya a su casa. Pero ese día el policía, llamémoslo Mauricio se queda durmiendo en la sede de los policías, al lado de Tomasito, en otra celda. Se levanta y se quiere ir a su casa y se da cuenta de que su camioneta de policía no está. Y se da cuenta de que la ropa de policía que él tenía tampoco está. Bueno, dice, seguro mi hermano ha cogido el carro, más tarde me lo llevo a la casa. Se sube en su motocicleta con su ropa normal, va en el highway y ve que le prenden las luces. Para y es Tomasito con el uniforme de policía en la camioneta de él. ¿Qué es lo que naturalmente debería de pasar? Mauricio debe decirle a Tomasito, quítate el uniforme y bájate del carro, ese es mío. Pero naturalmente lo que nosotros hacemos es darle evidencia a las personas y decirles, en el caso del policía, no, yo no estoy yendo tan rápido, no sé por qué tú me paras, esta motocicleta no va más de 60, yo sé que el radar que tú tienes ni siquiera puede calibrar el tipo de aluminio de esta motocicleta. Le puede dar un poco de evidencias de por qué razón el policía está mal. Pero lo correcto es bajar a Tomasito de lo que él es, de esa autoridad que él cree que tiene, bajarlo y decirle, no, tú no tienes esa autoridad. Eso es lo que prácticamente este versículo nos está llamando a hacer.
Y es una herramienta demasiado poderosa, que demuestra a la persona que está haciendo la pregunta, le demuestra su ignorancia y le demuestra por qué razón la pregunta no tiene nada de sentido. Y como es una herramienta demasiado poderosa, nos deja ver a nosotros o nos llena de orgullo y nos exaltamos, y eso me ha pasado a mí demasiadas veces, o le hablo de una forma mal sabiendo que la persona está equivocado, que nos lleva a no demostrar el amor a la persona. Así que a mí me ha pasado que esta herramienta es de doble filo. Puedo responder una pregunta demasiado bien, pero al mismo tiempo es muy fácil de tratar a la persona de una forma incorrecta. Y lo vuelve a uno una persona arrogante. Entonces, vamos a dar un ejemplo de esto. Para eso voy a utilizar a mi hermano William, que venga aquí, vamos a hacer un role playing. Pero yo no me tomo así. Hermano, ¿el micrófono? Entonces les voy a dar el contexto. Digamos que estamos en el trabajo. Él ya me conoce, él sabe quién soy yo. Yo le he estado tratando de hablar de Dios, me ha estado esquivando aquí y acá. Y yo comienzo a hablarle llamémoslo Mateo. Yo comienzo a hablarle a Mateo sobre la palabra de Dios. Y cada persona que es de tipo imaginaria tiene ciertos prejuicios. Y él me va a hablar y yo voy a pausar la conversación y voy a decirle a ustedes cómo normalmente va la conversación. Entonces, estoy teniendo una conversación con Mateo, le estoy hablando de la palabra de Dios, le hablo sobre Jesús, que Él murió, que Él resucitó, que la Biblia nos demuestra eso. Y ahí Mateo nos habla y nos dice: Pero ¿qué tipo de evidencias tienes tú de que verdaderamente Jesús existió y que Él murió y que resucitó? No, el segundo párrafo. Eso es una pregunta honesta. ¿Qué tipos de evidencia tienes tú? Él no está teniendo ningún prejuicio, simplemente está preguntando por una evidencia. Ahora, uno le puede dar la evidencia a la persona, o personas que en realidad no te quieren preguntar honestamente, te pueden preguntar de la siguiente forma: Tú no puedes mostrarme ninguna prueba de que verdaderamente Jesucristo existió, que murió y resucitó. Yo no veo eso por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo ahí? Él está teniendo un prejuicio de que la Biblia no es suficiente evidencia. Está teniendo un prejuicio de que nadie sabe en realidad que la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo pasó. Entonces, él me está demandando una prueba, pero antes de demandarme la prueba que él está haciendo, él está afirmando de que eso no pasó y me está afirmando de que no existe ninguna prueba. Entonces, en vez de yo contestarle a él y darle toda la clase entera de la semana pasada, lo que tengo que lidiar es con el prejuicio que él tiene. El prejuicio que él tiene es que no hay evidencias. Entonces, en vez de yo darle la evidencia, yo le voy a decir: ¿tú estás seguro de que no existe ninguna evidencia de que Jesucristo murió y resucitó, o es algo que te han enseñado y tú has creído por fe? Bueno, ustedes hablan de que la Biblia, pero es que la Biblia ha sido muy manipulada, todo el mundo la necesita o la usa como quieren, la interpretan como quieren. Entonces, a mí eso no me da ninguna evidencia de que verdaderamente Cristo existió. Entonces, yo le pregunté por evidencia y aquí él evadió la pregunta y me dio otro prejuicio. Entonces, lo que tengo que seguir haciendo yo con él es lidiar con los prejuicios. Lo que dice el versículo 5, que dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. En la palabra de Dios traducida dice: respóndele como se merece, para que se fije en su insensatez. Entonces yo voy a seguir presionando a la persona sobre cómo es que ella sabe.
Siempre uno tiene que hacerle preguntas a la persona y uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno le pregunta a la persona este tipo de cosas, agradeciéndole a la persona por su tiempo o perdóname que te sigan preguntando, pero estoy algo confundido sobre lo que tú crees. Tú acabas de decir de que no se ha dado evidencia. ¿Es eso lo que tú me acabas de decir? ¿De que nadie te ha mostrado de que no existe evidencia? Bueno, la evidencia que ustedes muestran siempre es la Biblia, que dicen que la Biblia. Pero yo creo que la Biblia siempre ha sido manipulada, o sea, hay varias traducciones, varias religiones. O sea, ¿quién dice la verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, ¿cómo voy a creer yo en eso? Muy buen punto, ¿cierto? Entonces, si yo trato de explicarle, no, la Biblia ha sido preservada, si yo trato de dar evidencia, estoy haciendo lo incorrecto. Estoy respondiéndole al necio según su necedad. Perdón, estoy respondiéndole al necio con su necedad. Yo tengo que seguir presionando a la persona con que yo estoy teniendo la conversación en cómo tú sabes o qué evidencia me puedes dar a mí de que la Biblia ha sido corrompida. Bueno, la única evidencia es tantas religiones que hay. Muy buen punto. Disculpa, ¿cómo te llamas? Me llamo Mateo. Me llamo Si es Mateo. una persona que no conoces, pregúntale su nombre. Él acaba de decir que hay muchas religiones, todas se contradicen, ¿cómo saben que no es verdad? Lo que tú dices tiene mucho sentido, pero déjame, te hago esta pregunta, de nuevo. Preguntas. Desde ahora no le he dado nada de evidencia. ¿Será posible que la Biblia no esté corrompida, pero las religiones la malinterpreten y abusen de ella? Pues no sé allí, ahí sí no sé. ¿Usted de qué religión es? Yo soy cristiano. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tengan en cuenta de que cuando una persona te hace esa pregunta de qué tú crees o qué religión eres, esa persona quiere contestarte a ti dependiendo de lo que yo soy. Quiere emplear una respuesta dependiendo de lo que de mis prejuicios. Y eso está bien, eso es algo honesto, porque yo también le voy a responder a él dependiendo de lo que él es. Si él es un testigo de Jehová, yo tengo que emplear mi respuesta de una forma que sea efectiva en contra de un testigo de Jehová. Si es un católico, lo mismo. Si es un mormón, lo mismo. O sea que esa pregunta nunca se debe de ocultar. Siempre que una persona te pregunta, ¿tú qué religión eres? Inmediatamente, yo soy un cristiano evangélico. ¿Evangélico? Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Muy buena pregunta. Pero, ¿qué tal si volvemos a la conversación y al final de la conversación te explico eso? ¿Está bien? Está bien. Entonces, tú acabas de decir de que las iglesias manipulan la Biblia y por eso la Biblia se ha corrompido. Sí. Y yo te acabo de decir, para repetir la pregunta, si es posible que la iglesia está correcta, pero las personas malinterpretan la Biblia. ¿Tú crees que ese podría ser el caso? Pues que depende, porque es que cada uno me va a decir que tiene la razón. Exactamente. Cada uno en sus religiones me van a decir que tiene la razón, pero ¿cómo yo sé qué es la verdad? Muy buena pregunta. Entonces, para poder responder ese tipo de pregunta, uno tiene que ir a algo simple, que es la interpretación de la palabra. Entonces, si la Biblia dice en un versículo, no mentirás, ¿tú qué crees que significa? ¿Cómo tú interpretarías ese versículo? Pues que no debo mentir. Y si otra persona utiliza otra cosa y le agrega muchas cosas a ese versículo, ¿tú crees que lo está malinterpretando? Pues yo creo que sí, porque pues allí dice no mentirás. Muy bien. Entonces, tú mismo puedes leer la Biblia y tú mismo puedes llegar a la conclusión de lo que la palabra dice sin que otras religiones te digan lo que es. ¿Crees que eso es posible? Pero es que yo no miento porque la Biblia lo dice, sino que a mí me han enseñado, mis padres me han enseñado que no diga mentiras. Muy bien. Pero en la Biblia, yo no he visto en la Biblia eso todavía. ¿No? Es más, yo no he leído la Biblia para que sepa yo una vez, hermano. Muy bien.
Muy bien, sí, es cierto, es una persona muy entrenada, ya ha tenido muchas conversaciones con los cristianos. Entonces, ya a uno, ya de la posición que él tenía, el prejuicio de la Biblia ha sido corrupta, la Biblia esto, la Biblia otro, en vez de uno darle evidencia, ha estado lidiando con su insensatez, poco a poco. Mateo, ¿qué te parece si leemos nosotros dos juntos la Biblia sin yo estarte manipulando, pero que tú mismo la leas? Y así podemos llegar a la conclusión si la Biblia es verdad o no. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a mirar a ver. ¿Ya? Es muy diferente simplemente darle evidencia a la persona. Muchas gracias. Sí, gracias, man, que perderá tiempo con este evangélico. Ya ahí uno puede tener una mejor conversación con la persona, ya pueden comenzar a leer la Biblia. No siempre va a pasar así. Lo que la persona quiere, ¿qué es lo siguiente? No, Julio, no déjaselo porque lo va a volver a llamar en un momento. Es muy fácil. Esta conversación estuvo, por no decirlo fácil, pero el corazón de la persona por lo menos estuvo dispuesto a escuchar. Hay personas que no quieren escuchar, simplemente saben qué decir cuando una persona le quiere hablar de la palabra de Dios. Una persona simplemente quiere decirte, ya se le voy a decir esto para que me deje solo. Déjeme descansar, déjeme dormir, eso que ustedes inventan. Varias excusas que las personas crean para no tener una conversación contigo, pero hay veces que la conversación sigue y sigue y uno tiene que lidiar con la necedad de la persona. Esa es una persona que es imaginaria, que tiene ciertos prejuicios, aunque tocamos varios ahí. Ahora, existe el tipo de persona que es humillante. El tipo de persona que es humillante ha tenido malas experiencias, como había dicho al principio, con las religiones, sean con sacerdotes, sean con pastores, sean con otros cristianos, así como la tuvo, ¿cómo se llama esta persona? El hindú que era pacifista, Gandhi, que entró a una iglesia, pero al ver cómo lo trató un cristiano se devolvió. Tienen malas experiencias y por las experiencias crean cierto rencor con las personas o crean cierto rencor con lo que es el cristianismo, con lo que la palabra dice. Cuando un tipo de persona te interrumpe o cuando un tipo de persona comienza a humillarte, es porque no quieren lidiar con lo que tú le dices, no quieren pensar, no quieren discutir, simplemente te quieren empujar hacia afuera. Vamos a Proverbios 29, versículo 11. Sí, 29, 11. Dice lo siguiente. En la Reina Valera dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En la palabra de Dios para todos dice, el bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Eso es lo que la Biblia nos manda a hacer, a controlarnos. Es muy fácil perder el control de una conversación cuando la otra persona simplemente te está humillando. Y si tú dices algo en una conversación que a la persona le incomoda, se va a enojar más. Y si esa persona se enoja, la conversación se ha terminado. Ella no va a escucharte. Para ti todo lo que diga va a ser mentira. Todo lo que te diga no va a tener sentido. Está totalmente bloqueado. Aparte de que está ciego, está bloqueado. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno comienza una conversación con una persona que comienza humillándote. Y en vez de ir al modo de responder preguntas o ir al modo de lidiar con su necedad, vemos que la palabra dice lo siguiente, que dice que la respuesta dulce
La mansa respuesta aplaca la ira. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Es aplacar la ira. Hay varias formas de aplacar la ira. Cuando tú tienes una conversación con alguien y está airado, lo que no debes de hacer es ir al modo de mostrar evidencia como vimos. Tampoco debes de lidiar con la necedad. Debes de aplacar la ira de la persona. ¿Cómo hacemos eso? Número uno es oración. Hay que mostrarle amor a esa persona. Hay que mostrarle luz. Y solamente eso sucede por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está airada, tenemos que encontrar lo que se llama common ground, lo que se llama algo en común. Si uno trata de lidiar con una persona y la persona comienza a humillarte, entonces debemos de estar de acuerdo en algo para poder de ahí comenzar una conversación. Debemos de tratar a la persona como una persona que es una imagen de Dios, preguntándole cómo está, cómo es su nombre, cómo está el clima. En vez de comenzar una conversación de Dios, si comienza humillándote, entonces da un paso atrás. Trata de relacionarte con la persona, de quebrar el hielo. Aplaca la ira a la persona, muéstrale paciencia y de ahí puedes comenzar a tener una conversación con la persona. Si no, vas a perder la conversación, hermano William. ¿Ah? ¿Otra vez usted? Man, ves, me lo encuentro hasta en la sopa. Señor, William, aquí. usted, sí, por ejemplo, mientras comunica, sí, aquí estoy. Ok, ¿ya? Sí. Muy bien. Entonces, digamos, estamos en la calle. Me lo encuentro a él y comienzo a predicar el mensaje del Evangelio. Y en medio de la conversación, Usted, hermano, mire, sigo por aquí porque no tengo más para dónde salir, pero de verdad que yo no quiero saber nada de ustedes los cristianos. Que ustedes se creen muy santitos, ustedes se creen muy perfectos, ustedes se creen lo mejor. Entonces hablan de uno que es borracho, que es pecador y toda vena, pero ustedes no se están mirando como son. Uno los ve allá en esa iglesia, pero después uno lo ve su comportamiento y ustedes no son mejor que yo, para que me estén hablando a toda hora así, man. ¿me podría dar un ejemplo? No, es que yo he estado en iglesias, en muchas iglesias. Yo estuve en una y una vez fui a una oración allí, que iban a orar, que guerra espiritual, que Rambo saca la bazuca y todo eso. Y yo hasta salí asustado de allí porque... Y el pastor en tremendo carro y bien vestido y los demás, todo... Bueno, yo... Realmente ustedes a mí no me gustan ustedes los cristianos, man. La Biblia, sí, usted la otra vez me estuvo hablando de la Biblia y casi me convence, pero lo veo como que no marché a eso que dicen de la Biblia y ustedes se ven tan diferentes, o sea, no le veo diferencia a ustedes, man. Entonces, para hacer lo mismo, ¿para qué yo voy allá? Mano, es que ni me hable, mano, usted me está sacando de la piedra ya, mano, con tantas cosas. Me tiene enojado, mano. Tan santitos ahí, mano. Disculpa, ¿cómo es que te llamas? Mateo. Mucho gusto, Mateo. Me llamo Marcos. ¿Se llama Marcos? Sí. ¿Sí? No, Mateo, Así llamaba mi abuelo, Ah. Marcos. Sí. la persona está llena de ira. Pero él dijo ciertas cosas. Él dijo de las personas que no hacen lo que la Biblia dice. Entonces, hay algo por lo cual podemos comenzar, ¿cierto? Mateo, ¿usted cree que están equivocados esa gente a estarle robando el dinero a las ovejas o a estar abusando de ellas? Pues claro, mano, sí, a la gente a veces no le alcanza ni para pagar la renta y esta gente es que pidiéndole plata, que las primicias, que un poco de cosas allí. No, mano, pues, ¿cómo así, man? No, eso no es justo. Entonces, O sea, eso es incorrecto. yo creo que sí. ¿Tú qué crees que Dios haría con ese tipo de personas que abusan de las ovejas? Bueno, yo creo que esas personas, que sean los primeros que les den castigo.
Ya. Muchas gracias, don William. Entonces, de ahí en adelante, la conversación cambia. Pueda que no, pueda que una persona simplemente saque toda tu ira, simplemente escúchalo y agradécele por tener la conversación con él. Pero esa persona se va a ir sabiendo de que tú le escuchaste a él y tuviste paciencia con él. Y posiblemente otra persona que pueda hablar con él tenga esa persona devolverle el favor. Pero ahí lo que yo hice con Mateo fue de buscar algo que estamos en común y de ahí comienzo yo a hablarle de los 10 mandamientos, comienzo a hablarle de mira lo que pasa a este tipo de personas que hacen el mal y de ahí puedo yo comenzar a darle el mensaje del Evangelio. No fui a darle evidencia a la persona, porque la evidencia la tenemos sobre la Biblia, la palabra, que es lo que Dios dice. Pero utilicé los consejos de la sabiduría de la palabra de Dios para poder tener una mejor conversación con la persona. No sé si ustedes me están logrando entender. ¿Sí? Bien, claro. Miren lo que dice Proverbios capítulo 9, para darle más fuerza a lo que estaba diciendo. Y todo lo encontramos en Proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría muy grande. Proverbios capítulo 9, versículos 7, 8 y 9. Dice así, y lo va a leer en la Reina Valera, luego lo va a leer en otra versión. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Las evidencias son para aquellas personas que se alinean con la palabra de Dios. Mayormente. Cuando una persona honestamente, aunque no sea cristiana, quiere saber la evidencia, te la pide de una forma clara, es muy diferente que una persona que venga con prejuicios a hacerte una pregunta. En la palabra de Dios para todos dice, el que corrige al burlador o reprende al perverso, solo ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante, porque terminará odiándote, y corrige al sabio y te respetará. El darle evidencia o el corregir a una persona, no, tú estás muy mal lo que tú estás diciendo, eso de la iglesia, tú estás muy mal lo que estás diciendo, eso de que somos falsos o que nos queremos muy santos, eso es alzar contienda con la persona. Lo que debemos es buscar algo en común para poder llevarlo a la palabra. Podemos demostrarle paciencia, o como dice la palabra, ser luz en medio de la oscuridad. Porque una persona, por naturaleza, cuando la ofenden, ¿qué va a hacer? Reaccionar de la misma forma. Y es muy fácil enojarse. Yo me enojo más que todo con los testigos de Jehová que me sacan muy fácil la ira, la paciencia, muy fácil me la sacan. Y la mayor parte del tiempo siempre termino tratándolos mal. Y eso es lo que no debemos de hacer. Debemos seguir lo que la palabra nos dice. Proverbios 15, versículo 1 dice lo siguiente. Aquí está. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es prácticamente lo que estaba tratando de enseñar. Muchas veces las personas simplemente quieren expresar lo que tienen por dentro. Tienen ciertas experiencias y yo he ido, cuando estuve en la Broad Street hablando con unas personas, se acababan de ir de una iglesia porque el pastor estaba abusando sexualmente a todas las mujeres. ¿Qué tipo de persona va a querer escucharte el Evangelio cuando sabe que un mismo pastor está abusando de las ovejas de esa forma? Las personas simplemente quieren ser escuchadas. Simplemente quiere que tú las escuches y si te da la posibilidad de darle el mensaje del Evangelio, lo haces.
posiblemente la otra persona, posiblemente no te escuche, o posiblemente te da la oportunidad de dar el mensaje del Evangelio y plantar esa semilla ahí. Y otra persona después puede echarle agua a esa semilla. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3. Creo que no coloqué el versículo, creo que es 3. Sí, Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón. Sí hay que tener misericordia, pero no ir tanto al extremo de dejar la persona ahí. Tienes que decirle la verdad, de que sin Jesucristo va a estar separado de Dios por la eternidad, va a ir al infierno. Y con esto llegamos al tipo de persona número 3, que es la persona arrolladora o controladora. Vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 13, para este tipo de persona. Versículo 13, sí. Proverbios 18, versículo 13 dice lo siguiente. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. 18:13. En la otra versión dice lo siguiente. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Y eso es lo que hace una persona que controla la conversación. Tengan en cuenta de que cuando una persona está controlando la conversación, posiblemente haya otras personas que te estén escuchando. Y una persona va a ver, las personas que te están escuchando, tener esa conversación, van a estar observando qué tanta paciencia tienes tú. Van a estar observando el tipo de expresión corporal que tienes tú. Van a estar observando cómo tú te comportas. Y para esas personas le importa más qué tipo de luz eres tú, de qué tanto le ganas el argumento. Excepción, hay una cultura, por lo menos los musulmanes. Para los musulmanes, el controlar más una conversación es señal de que tú has ganado, así tus argumentos sean falsos. Desafortunadamente es ese tipo de cultura en que ellos han crecido. El que habla más duro y el que grita más y el que manda más es el que está en lo correcto naturalmente. Entonces, esa es la única tipo de cultura que yo he encontrado en que tú tienes que dominar la conversación para que ellos te escuchen. Y para ellos eso no es ofensivo, pero a otros tipos de personas, al tú interrumpirlos, es como una ofensa. Entonces debemos de tener paciencia, debemos de aprender a escuchar antes de hablar. Proverbios 16 dice lo siguiente, versículo 21, 23 y 24. 21, 22, del 21 al 24. 16, 21 al 24 dice lo siguiente. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Debemos de ser prudentes. Las personas cuando una persona te interrumpe es porque normalmente ya ha tenido una conversación de ese mismo tipo antes. Ya sabe qué decirte, no quiere escucharte, simplemente quiere vomitarte en toda la conversación. Ya ha escuchado las mismas respuestas, ya sabe las preguntas, ya sabe las respuestas y te quiere estar cortando en vez de escucharte. Cuando esto suceda, simplemente escucha. Y al tú escuchar lo suficiente, te vas a dar cuenta de qué exactamente es lo que la persona cree.
Si tú tratas de contestarle y vuelve y te interrumpen, simplemente espera. Algo que a mí me ha funcionado personalmente es sacar el celular, o si yo tengo un cuadernito y un lápiz, apuntar qué es lo que quiero decir, o por lo menos una palabra que me acuerde. Para en el momento que yo le quiera contestar algo, yo ya sé, porque es muy fácil de todo lo que él te dijo, poder contestarle todo. Y cuando te dé la oportunidad de hablarle, simplemente dile, mira, tú me has dicho muchas cosas y me encantaría responderlas todas, pero sinceramente se me ha olvidado todo lo que me dijiste. ¿Me podrías dar en sí un punto en que tú quieres que yo te responda? Así de simple. Y si te dicen la pregunta que tú quieres que le contestes, y en medio de que tú le estás contestando, vuelve y te interrumpe, otra vez espera. Muestra paciencia. Y cuando la persona te dé la oportunidad, tú le puedes decir, mira, me gustaría tener una conversación contigo, pero me sigues interrumpiendo. ¿Cómo que te estoy interrumpiendo? Te puedes decir, sí, me has interrumpido varias veces y no he podido contestarte la pregunta. Si tú deseas que yo te conteste la pregunta, me vas a tener que dar por lo menos unos 3 minutos sin interrumpirme para poder darte la respuesta, porque si no me vas a seguir hablando y no vamos a poder tener una conversación. Varias veces, si te dejan hablar, varias veces te siguen interrumpiendo. En ese caso, la persona no te quiere escuchar. Simplemente te quiere ganar un debate. Varias veces ha pasado en que me ha tocado decirle a la persona, mira, yo te voy a dar un minuto más para que me digas lo que me tienes que decir y luego la conversación se acaba, porque aquí no hay una conversación, hay un diálogo. Yo te voy a escuchar un minuto más y después nos despedimos. O hay veces que se dan cuenta de, ellos están haciendo mal al estar interrumpiendo y te van a dar el tiempo porque ya tú las has escuchado, tú les has dado el privilegio de hablar, ahora él te va a dar el privilegio de hablar y ser escuchado. Amén. Eso es lo que la Biblia nos muestra por ahora. Proverbios 17, versículo 1 dice lo siguiente. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Perdón, es el versículo 1, no, el versículo 14, estoy mal. 17, 14 dice lo siguiente. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Uno puede discutir con la persona, pero déjame hablar, pero déjame hablar, y se puede armar una contienda. Se puede escalar la conversación a un punto de, bueno, tú no me puedes contestar, mira que tú no me puedes contestar, y el otro así, pero tú no me dejas responder. ¿No? Escucha a la persona, dame 3 minuticos y yo te voy a contestar. En vez de, mira, tú eres un descarado, porque me interrumpes. Es fácil perder el control de una conversación cuando la persona simplemente está ahí, encima. Es mejor dejarlo ir, darle la última palabra, darle la mano, y en otra oportunidad, de pronto que me des la oportunidad de hablar, volvemos a hablar. ¿Amén? Con esto culmina la clase. Vamos.